Querido pueblo de Bolivia, esta semana lamentablemente hemos concluido con un fracaso en el intento de diálogo entre el Ministerio de Educación y los dirigentes del Magisterio Urbano y Rural. La Iglesia nos convocó para ese diálogo y lamentablemente la dirigencia de los maestros no quisieron viabilizar ese diálogo y se ratificaron en sus planteamientos no educativos, sino de tipo político y de desestabilización de la convivencia democrática. Insistieron ellos con la anulación del decreto 4260 que reglamenta la educación virtual. Están contra la modernización de la educación boliviana. Insisten en retorno inmediato a clases presenciales, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes, de los docentes y del pueblo boliviano. Algo inaceptable para el gobierno, porque la vida es el primer valor. Insisten en la renuncia del ministro de Educación sin poner un solo argumento educativo o de tipo técnico. Mientras por el otro lado, los padres de familia, los estudiantes, los profesores, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, incluso usando WhatsApp, usando Zoom, todo este tiempo han ido trabajando para aminorar el perjuicio a los estudiantes en todo el país. En un contexto difícil, provocado por el coronavirus, se han esforzado por sacar adelante la educación. Agradecemos el esfuerzo de los padres de familia por este apoyo a sus hijos y a los estudiantes, y mucho más a los profesores y profesoras de todo el país que se han empeñado en este trabajo, y particularmente a los papás y mamás que han comprado celulares y computadoras para acompañar el trabajo de sus hijos. Esto demuestra que en las familias del país existe un afecto, un cariño para que la educación continúe y sus hijos no se vean perjudicados. Quiero anunciar el apoyo a esos padres y madres de familia que este año no habrá reprobación alguna de ningún estudiante en los niveles inicial, primario y secundario. Estamos en un contexto difícil. Hay una crisis de salud provocada por el coronavirus. Hay restricciones en la circulación y en este contexto, y además en un contexto de inicio de la educación virtual, no es admisible hablar de aplazos ni de reprobación de nuestros estudiantes. Así que en esta gestión 2020 no tendremos un solo centro educativo clausurado, un solo docente despedido, no habrá, y ni un solo estudiante reprobado o aplazado. Las universidades, los institutos y las normales están pasando clases normalmente utilizando instrumentos de educación virtual, de plataformas virtuales, en un esfuerzo sin precedentes. Les agradezco y felicito a todos esos centros educativos. Este semestre continuaremos reforzando y apoyando el sistema educativo en su modernización y el apoyo a todas las familias para implementar la complementariedad de modalidades que hemos ya empezado. Este principio pone a la educación boliviana a la altura de cualquier educación del mundo moderno. Invito a los maestros, a los profesores y particularmente a sus dirigentes de las confederaciones urbana y rural, ratificando nuestra disposición de ayer y de hoy y de siempre, a conversar sobre temas educativos. Por ejemplo, la implementación de la educación virtual, la modernización de nuestra educación, la capacitación de docentes en el uso de plataformas educativas, la actualización de didácticas y metodologías de enseñanza para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Podemos conversar sobre temas también sindicales. Por ejemplo, ya me pidieron, y estoy abierto a conversar, un posible ascenso automático de categorías. La convocatoria compulsas, estamos abiertos a conversar con ellos. Querido pueblo de Bolivia, la educación boliviana se moderniza. Nada ni nadie va a impedir que nuestros estudiantes reciban las mejores metodologías educativas, las mejores herramientas virtuales y la complementariedad de las modalidades presencial cuando frenemos el coronavirus, semipresencial, a distancia y virtual. Muchísimas gracias. Ministro, buenas tardes para Bolivia TV en vivo, por favor. En este marco del debate, del diálogo, ¿se podría discutir el cierre del año escolar, ministro? Muchas gracias. La agenda de puntos que he planteado a la dirigencia del Magisterio es sobre temas educativos. Los planteamientos de los dirigentes del Magisterio Urbano y Rural salen del territorio educativo y entran peligrosamente en el territorio de la pugna partidista, política, el cuestionamiento al gobierno y la desestabilización de la convivencia democrática. Si la terquedad y la partidización y politización de las dirigencias del Ministerio continúa, el escenario y el tema del cierre del año escolar es una alternativa que yo presentaré junto a otras alternativas a consideración de la Presidenta de la República, así como le informaré del fracaso del diálogo que esta semana hemos intentado de una y otra forma y lamentablemente no ha sido concretado. La terquedad, la intransigencia, la politización y el rechazo a la modernización de la educación educativa de la dirigencia del Magisterio lamentablemente está poniendo en mesa el tema del cierre de la gestión escolar. Por eso nosotros reiteramos que el diálogo es lo mejor. Insistiremos ayer, hoy y siempre en esa disposición a conversar, pero sobre temas educativos. Ministro, buenas tardes para Red 1. El martes se tiene convocada una marcha por la Central Obrera Boliviana. Se van a adherir maestros urbanos y rurales. Se va a insistir en el diálogo para evitar mayores, porque esto conocemos que puede ser uno de los puntos de contagio, este tipo de manifestaciones. Por favor, ministro. Lo que la dirigencia del Magisterio Urbano y Rural y algunos otros dirigentes están buscando es claramente un fin político y antidemocrático. Y además inhumano, crear condiciones con esas movilizaciones para que el contagio de la ciudadanía boliviana se propague e intentan echar la culpa al gobierno. Cuando nos plantean retorno inmediato a clases presenciales, lo que quieren es que cada centro educativo se convierta en un centro de contagio. El gobierno actual, el Ministerio de Educación no va a permitir bajo ningún motivo que se creen esos espacios y centros de contagio, porque la vida es algo sagrado. Es más, con el mayor respeto. Esas son las declaraciones del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Víctor Hugo Cárdenas, donde asegura que no se va a reprobar